Estamos a 27 de abril del 2025. Aquí estoy con mi amigo José Vinito y vamos a tener una pequeña tertulia sobre algo extremadamente importante para la salvación eterna, y es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no existe salvación posible. Fijaos bien si es importante el arrepentimiento, que Jesús, ahí en el Evangelio de Marcos, que creo que es el capítulo 1, verso 15, comienza diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje, las primeras palabras del ministerio de Jesús. Sin arrepentimiento, repito, no existe salvación posible. Y el arrepentimiento, como sabemos, ahora vamos a hablar aquí un poquito del arrepentimiento, Vinito y yo, es un cambio, procede de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad, cambiar completamente la forma de pensar, y que nos lleva a un cambio de aptitud, a un cambio de nuestra forma de vivir, abandonar lo malo y caminar por el buen camino que lleva a la vida eterna. Ese es el genuino y verdadero arrepentimiento. Sobre el arrepentimiento, Vinito, a ver, ¿qué tienes que comentar? Hombre, el arrepentimiento llega cuando una persona reconoce lo que se está perdiendo, apartado de Dios. Exactamente. Entonces la persona se arrepiente, dice: madre mía, cuánto tiempo perdido, cuánto haciendo el tonto, ¿no? Porque yo, cuando hablamos del arrepentimiento, una vez puse un ejemplo que lo vuelvo a repetir, ¿no? Un maestro que envía a 2 discípulos suyos y les dice que se vayan a una casa. Llegan a esa casa y que les pidan algo que tiene el dueño de esa casa para ellos. Entonces uno de ellos dijo que iba a ir y el otro dijo que no iba a ir. Al final vuelven los dos y el que dijo que iba a ir no fue, y el que dijo que no iba a ir fue. Y cuando llega el que fue, le dice: ¿y tú fuiste, no? Dice: sí, yo fui. ¿Y tú por qué no fuiste?, le dijo al otro. Bueno, porque me surgieron unos asuntos. Entonces él tenía unas buenas excusas para no haber ido. Tiene unas excusas formidables para no haber ido. Pero el otro que vio que tenía que ir porque su maestro le dijo que fuera, pues fue. Digo: a ver, me manda que tengo que coger ahí una cosa. Eso es una parábola de Jesús, lo que está contando. Y cogió el que fue y le daba a su maestro lo que le dio el dueño de la casa para él. Y el maestro le dijo: no, lo que te dio el dueño de la casa no es para mí, es para ti, ábrelo. Y entonces él, cuando abre el sobre, se encuentra con un talón de 500.000 millones de dólares. Y le dijo al maestro: mira, aquí pone que esto es un talón de 500.000 millones de dólares. Me imagino que esto es para ti, ¿no? Y entonces le dijo el dueño de la casa, el maestro: no, eso no es para mí, eso es para ti. Yo te he dado una orden, tú me has obedecido, y lo que te dio el dueño de la casa, para quien era realmente, es para ti, ya ves lo que es. Y entonces el otro, el que no fue, le dijo: ¿y tú? Le dijo: ¿y yo qué? ¿Y a mí yo también puedo ir a por lo mío? Dice: no, yo te mandé ir, pero no fuiste. Entonces para ti no hay nada. ¿Qué pasó? Pues que ese hombre se empezó a sentir profundamente arrepentido de no haber obedecido, de no haber hecho caso al mandato que le dio su maestro. Después estaba tan arrepentido, tan mal, ¿no? Porque dijo: lo que me he perdido por no haber hecho caso de lo que me enseñó mi maestro. Cuando Jesucristo es muy sarcástico y es muy, también un poco de extremo, ¿no? Cuando dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que es como funciona. Cuando tú veas lo que es el reino de los cielos, cuando comprendas lo que implica, lo que es todo eso, o sea, aunque se percibas un poco, te vas a arrepentir
de haber estado apartado de algo tan grande, tan bueno y tan maravilloso. ¿Cómo funciona? Que cuando una persona conoce realmente lo que Dios tiene para los hombres, pues lo lógico es el arrepentimiento. O sea, Jesucristo dice claramente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No vas a encontrar nunca nada más ni mejor que lo que Dios tiene preparado para ti. Fijaos, relacionado con lo que acaba de decir Nito, Jesús, el Señor, dijo lo siguiente, cuando habló de los condenados del día del juicio, dirá: allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Os habéis parado a pensar vosotros por qué dijo Jesús allí será el lloro? Estarán llorando y crujiendo de dientes. Pues el Señor dijo: el juicio, los que no quisieron creer en Dios, los ateos, los apóstatas de la fe, toda gente, tipo de gente malvada, se verán condenados y van a ver el reino glorioso de Dios, van a ver la felicidad de los salvos, y ahí van a sentir un remordimiento, una especie de arrepentimiento tan grande que se pondrán a llorar desesperadamente y a crujir de dientes. Que eso, por ejemplo, ocurre cuando hay un gran momento de terror o de frío también. ¿Qué es lo que ocurre? Que crujen nuestros dientes, crujen, bien sea de miedo, de terror o de frío. Por eso Jesús habló también de las tinieblas de afuera. Y en las tinieblas, ¿qué es lo que hace? Frío. Van a llorar y crujir de dientes aquellos que perdieron la oportunidad, que no quisieron, porque realmente no quisieron creer. O sea, Dios no ha destinado a nadie para que se condene. Eso es una mentira del diablo, inventada en el siglo XVI por un psicópata asesino, un falso cristiano al servicio de Satanás que se llamaba Juan Calvino. De ahí vienen los llamados reformados. De este psicópata asesino ordenó quemar vivo, por ejemplo, a un médico español buenísimo que se llamaba Miguel Server, por rechazar la doctrina del monstruo de 3 cabezas, por rechazar la mentira del diablo de que Dios es trino. Bueno, pues este psicópata ordenó que la asaran vivo a fuego lento. Y él, que indoctrina de demonios, inventó que Dios ha predestinado a millones de personas, a casi toda la humanidad, para la condenación. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Dios ha elegido o ha predestinado a millones de personas para que se condenen en el lago de fuego? Por supuesto que no. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo dijo bien claro el apóstol. Es paciente para con todos. Por lo tanto, enseñar que Dios desea la condenación de miles de millones de personas, que Dios los ha predestinado para la condenación, es una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia, enseñada por millones de falsos cristianos llamados calvinistas, reformados. Eso es una mentira del diablo, es totalmente antibíblica. Le voy a hacer una pregunta a Vinito. Vinito, ¿tú crees que Dios desea la condenación de millones de personas? No, el espíritu y la voluntad de Dios es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Exactamente. Y este pensamiento, como todos los pensamientos de Dios, se repiten una y otra vez en la Biblia, se explican, se enfatizan. Dios incluso suplica a la gente para que se pongan de su parte. ¿Por qué? Porque está diciendo que el bien, el beneficio, lo bueno que siempre has querido, lo que siempre has deseado, te va a llegar con él. Es la bendición. Es que quiere decir que todo lo que tú siempre has deseado, en verdad, lo que siempre has querido, en verdad, lo que siempre has deseado y querido, va a venir a ti. Porque eso es lo que significa la bendición, que Dios te va a dar todo lo más y lo mejor que nadie se pueda ni siquiera imaginar. Entonces, claro, ese es el propósito y la voluntad de Dios, que hombres de toda clase se salven. ¿Qué pasa? Que el problema es de Dios. No, el problema es... Dios ha puesto todo de su parte para que la gente se salve. Dios ha puesto todo de su parte para que la gente se salve. El problema es de las personas que no quieren creer. Exacto, la incredulidad. Y no quieren beneficiarse de lo que Dios dice. Pero Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña
para que te beneficies a ti mismo. O si realmente escuchas mi voz, entonces tu paz llegará a ser justamente como un río y tu justicia como las olas del mar. Entonces estos pensamientos de Dios se repiten una, otra vez. En la Biblia siempre lo mismo. Quiero tu bendición, hazme caso. La bendición está en hacerme caso por medio de escuchar mi voz o de leer la palabra de Dios y de obedecerme, de hacerme caso. Ahí está el beneficio, la bendición, en la obediencia a Dios. Y pongo otro ejemplo muy claro cuando hablo de la obediencia. La palabra obediencia, y yo esto lo he vivido, no es que lo esté contando porque me sonó bien, es que lo he experimentado a mí mismo. Es como el avance, el progreso. Tú imagínate que vives en una época donde el medio de transporte es la diligencia. Vas en la diligencia ahí, tirada por caballos, saltando baches, incómodo, tragando polvo, y encima los indios que te están tirando flechas por el camino. O sea, imagínate, ¿no? Y ahora de repente eres transportado a una civilización donde tienes aviones supersónicos de última generación, ¿no? O sea, que te pones en otra parte del mundo a gran velocidad, algo impresionante, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Obediencia significa avance, progreso. Hablamos en términos espirituales. Yo pongo ejemplos materiales, pero mejor entenderlo en términos espirituales. Es progreso a nivel espiritual, a nivel personal, de sentirte bien, de tener felicidad, de tener gozo, de tener energía, de tener paz, de tener libertad, de tener la seguridad, por ejemplo, de algo tan maravilloso como la vida eterna. Es la obediencia. Efectivamente, ahí está la clave, en la obediencia. Hay tres palabras clave, que son la paciencia de Dios. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Que Dios no quiere que nadie se condene. Como Dios va a haber predestinado a miles de millones de personas para que se condenen? Si el apóstol dijo bien claro que él no desea la condenación de nadie. Entonces, ¿por qué se van a condenar? Pues ahí está la clave. Porque no quisieron obedecer a Dios. No quisieron creer. Fueron cobardes, fueron malvados, rechazaron la verdad que conocieron. Porque esos son los que se van a condenar. No los que tuvieron ignorancia, los que ignoraron, los que murieron en su ignorancia. De esos Dios tendrá misericordia sin ninguna duda. Los que jamás conocieron la verdad y murieron en su ignorancia. Pero aquellos que conocieron la verdad, la verdadera doctrina, que no se quisieron arrepentir, que prefirieron seguir enseñando doctrinas de demonios, que no quisieron creer en el verdadero evangelio, claro que se van a condenar, pero se condenarán no por culpa de Dios, ya que Dios no desea que nadie se condene, sino por culpa de ellos mismos. Ellos serán los únicos responsables de su propia condenación en el lago del fuego. Y por eso es que allí será el lloro y el crujir de dientes. Van a llorar de remordimiento, de arrepentimiento, al ver lo que se habrán perdido, lo que habrán rechazado, porque van a ver el reino de los cielos, verán a los santos de Dios glorificados, viviendo en ese maravilloso y glorioso reino de Dios, y dirán: eso yo lo perdí por mi propia culpa, yo soy el culpable y no nadie más, por haber rechazado esa verdad que un día conocí, pero la rechacé voluntariamente. Y ahí ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, como leemos en la epístola a los Hebreos. Por lo tanto, el único responsable de la condenación de millones y millones de personas en el lago de fuego serán ellos mismos, no Dios. Dios lo que desea es la salvación de todos. Él es paciente. Fijaos, imaginaos la tremenda y maravillosa paciencia que tiene Dios el Padre para con los malvados, para los pecadores, porque desea su arrepentimiento, que es el tema de este vídeo. Desean su cambio de mente, que reconozcan lo que son y cojan el camino
que lleva a la vida eterna, que aunque es un camino estrecho, es el único que lleva a la salvación, a la vida eterna, el camino angosto, como dijo el Señor Jesús. Adelante, Vini. Muy bien, pero para hacer esto, como estaba muy bien comentando Tito, tenemos que eliminar patrones de pensamiento erróneos y pensar bien, pensar muy bien, ser muy bien pensados. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac, y Dios le dijo que por medio de Isaac, de ese hijo suyo, se iban a bendecir todas las naciones de la tierra. O sea, los herederos de Isaac llenarían la tierra y serían la tierra bendecida, porque sería la descendencia de Abraham, que por la fe de Abraham, la salvación a todas las naciones de la tierra, ¿no? Sin embargo, Dios en un momento determinado coge y le dice a Abraham que vaya y que mate a su hijo en sacrificio. Imaginaros que ahora Dios le dice al padre de un hijo que era su hijo amado, su hijo querido, que vaya a matarlo. Y claro, mucha gente cuando escuchan esta historia de la Biblia empiezan a pensar: qué Dios más malo, qué Dios más cruel, fíjate tú, no sé qué, no sé cuánto. Gente mal pensada que realmente no conoce a Dios. Claro. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Abraham cogió a su hijo, lo llevó a la montaña donde Dios le dijo, y lo llevó allí para matarlo, para sacrificarlo, tal y como Dios lo había mandado. ¿Y por qué hizo eso Abraham? ¿Porque es un padre cruel, un padre malo que no quería a su hijo, que le daba igual su hijo? No, es porque era una persona que tenía completa fe en Dios, que creía por completo en Dios. Y Dios le dijo que por medio de su hijo, la descendencia de su hijo, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué pensó Abraham? Fue bien pensado, dice: Dios lo que quiere hacerme un truco ahora, me quiere hacer a mí aquí un milagrito. ¿Qué va a hacer? Que si yo mato a mi hijo, Dios le va a volver a mi hijo a la vida. Lo volverá de la muerte a la vida para que se cumpla la promesa que él me dio. Por eso Abraham fue a matar a su hijo, porque sabía y creía que Dios lo podía traer de entre los muertos, lo podía volver otra vez a la vida. Interesante lo que aunque lo matara. Por eso, qué bien pensados hay que ser, pero qué bien pensados hay que ser. No ser mal pensados, ser bien pensados, aprender a pensar bien. Y esto que digo yo, que es que yo me lo especulo, lo invento, no. Esto lo explica la Biblia. La Biblia deja muy claro que Abraham fue a sacrificar a su hijo porque él consideraba que Dios lo podía traer de entre los muertos otra vez, le podía volver a la vida aunque él lo matase. O sea, él creía firmemente en que si él mataba a su hijo, la promesa de Dios, la promesa que Dios le dio, se tenía que cumplir y que volvería a su hijo a la vida. Entonces, el pensamiento clave, ¿qué es? Y esto es lo que tenemos que tener claro, y no es ningún secreto, está dicho y repetido millones de veces: que nadie puede conseguir nada ni más ni mejor que lo que Dios te da. Satanás, el mundo, nos quiere hacer pensar que vamos a conseguir cosas mucho mejores o muchos mayores sin Dios y con Dios. ¡Ay, lo que te estás perdiendo! La vida se te está escapando, fíjate tú te estás perdiendo en todo esto, se te está escapando la vida, lo que te estás perdiendo, porque eres una persona que amas a Dios, porque eres una persona que eres fiel a Dios, porque eres una persona que a lo mejor tienes un carácter religioso o de practicar lo que Dios te dice. Tú no sabes lo que te estás perdiendo. Eso es lo que te pinta el mundo y Satanás. Te quieren hacer creer que tú vas a conseguir algo mucho más y mucho mejor sin Dios que con Dios. Tú vas a tener mucho más y mucho mejor sin Dios que con Dios. Si todo el mundo tuviese tan claro como lo tenemos nosotros, que es completamente imposible tener algo más o mejor que lo que Dios te da, la gente, ¿qué haría? Pues haría completa la voluntad de Dios. Pero es que precisamente esta exhortación es la que Dios te da, que el bien, lo bueno, lo mejor te lo va a dar Él.
No busques de otra forma, porque fíjate cómo es Dios, que te habla en términos muy dramáticos, porque te habla de bendición y de maldición. Y la maldición está en buscar en otro lado, en buscar fuera de Dios, en buscar fuera de la palabra de Dios, en buscar en otras fuentes. Ahí viene la maldición, ahí viene el mal, ahí viene la muerte, incluso la muerte prematura, todo lo malo. Y Dios te dice, pero yo quiero que escojas la bendición. Dios dice, yo quiero que escojas la bendición, pero te dice cómo, además, por medio de escuchar mi voz y hacerme caso en todo lo que te digo. ¿Por qué? Porque yo lo hago por tu bien, por tu beneficio, para que tú te beneficies. Entonces, si tenemos claro este punto y somos capaces de erradicar de nuestra mente definitivamente que es completamente imposible conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios, ahí tenemos una motivación, un incentivo más para decir, no, yo voy a hacer lo que Dios me dice, porque es imposible conseguir algo más o mejor que lo que Dios te da. Efectivamente, vamos a conseguir muchísimo más con Dios que sin Dios. Dice el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que dice que le aman. Los que amamos a Dios, nos tiene reservada una herencia, cosas tan impresionantes, tan placenteras, tan maravillosas, que no han subido jamás al corazón de hombre, cosas que ojo humano jamás ha visto. Pues eso es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, que aman evidentemente al verdadero Dios, no a los falsos dioses, como por ejemplo al monstruo de 3 cabezas, al que llaman Dios Trino. Estamos hablando del verdadero Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el único Dios verdadero, como le llamó el Señor Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En eso consiste la vida eterna, en tener este conocimiento doble de que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel, el Cristo. Ese es el conocimiento que usted ha de tener si quiere adquirir la vida eterna en el futuro reino de Dios. Y aquellos que hayan rechazado este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que ahí tendrán el lloro y el crujir de dientes. Ahí en ese lugar es donde serán completamente destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo capítulo 10, creo que es el verso 28. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el fuego, en la gehenna. Ese va a ser el destino, terrible destino final de a todos aquellos que escucharon la verdad y la rechazaron, aquellos que hicieron lo malo, los cobardes, los homicidas, los incrédulos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y cualquiera que ama y practica la mentira. Ese es el lugar terrible que les espera, el lago que arde con fuego y azufre, y que será la muerte segunda, la muerte para siempre. Usted ha tenido la oportunidad, por medio de este vídeo, de esta charla que hemos tenido Benito y yo, de conocer este verdadero conocimiento, de tener esta verdadera sabiduría, conocimiento que lleva a la vida eterna. No rechace usted este verdadero conocimiento, crea lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron sus apóstoles, y tenga un genuino arrepentimiento, un cambio completo de mente, en griego metanoia, para que pueda alcanzar esa salvación, ese glorioso reino de Dios, esa vida eterna en el maravilloso reino que Dios nos tiene preparado, esa tremenda herencia en los cielos que tenemos. Somos ciudadanos de los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos, y es ahí donde esperamos, de donde esperamos la venida, la manifestación
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el enviado del Padre, el enviado del Dios Supremo, el único Dios verdadero. Ese es el mensaje que queremos dejar plasmado en este importantísimo vídeo. Ya para terminar brevemente, Nito, si quieres aportar algo más. Sí, bueno, que hay una frase que me gusta mucho, que lo dice muy claramente la Biblia, que Dios le está pidiendo a la humanidad, por medio de nosotros y por medio de la gente que sabemos que esto es verdad, que se reconcilie con Dios. Reconcíliate con Dios. Exacto, dijo Pablo. Haz las paces con Dios. Reconciliaos con Dios. Tienes todo por escrito, repetido, una y otra vez, enfatizado, explicado y detallado en la Biblia. Y reconciliarse con Dios es sencillamente, como comentaba hace un momento, hacer lo que Él dice, reconocerlo a Él como el Creador, saber que Él es un Dios de amor, que lo que busca es el bien tuyo, y hacer lo que Él dice, y verás, y vas a ver el beneficio hoy en día. O sea, no tienes que esperar a la eternidad para ver el beneficio. El beneficio lo vas a ver pues bastante rápido. Ese beneficio, esa energía, ese poder, ese amor, esa bendición, todo eso que Dios te aporta es lo que hace que personas cambien por completo su vida. Personas que antes eran, bueno, increíble cómo han cambiado sus vidas. Es una cosa completamente increíble. Pero ¿cómo pudo una persona haber cambiado tanto? Si esta persona era así, asado. Pero hay millones de personas por todo el mundo que han cambiado sus vidas por completo y están dándole las gracias y la gloria y la honra a Dios, porque saben que el bien, el beneficio viene de Dios. ¿Por qué? Se han reconciliado con Él y ahora ven el beneficio tan grande que hay en sus vidas, que no, pues yo quiero esto, y han cambiado por completo sus vidas para estar en armonía con lo que Dios dice, en obediencia a Dios. Exactamente. Pues ya con este mensaje, para terminar, memoricen esas palabras del apóstol Pablo que mencionaba hace un minuto. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído son las que Dios, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ahora usted tiene la oportunidad de amar al único Dios verdadero, es decir, al Dios supremo que es el Padre Celestial, solamente el Padre Celestial, y creer, confesar con su boca que Jesús es el Señor, el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. Si usted tiene este conocimiento, persevera, por supuesto, persevera en esta verdadera doctrina hasta el final, alcanzará la meta del reino de Dios que vendrá con gran poder y gloria en el futuro para gobernar con justicia sobre todas las naciones de la tierra. Y es ahí donde alcanzaremos la salvación, la resurrección, la transformación y la glorificación. Así que este es el mensaje que os dejamos en este importantísimo vídeo. Os hemos hablado José Vinito y yo. Así que nos despedimos especialmente de los hermanos en la fe con el saludo apostólico, que la gracia y la paz de Dios nuestro Yo quiero Padre. dejar un pensamiento más que me viene a la mente. A ver, algo rápido porque ya terminamos. Que muchas personas dicen que no ven nada o no vieron nada. Y ese es el pensamiento que dice claramente la palabra que dice: andamos por fe, no por vista. Y Jesucristo dijo a Tomás: porque tú has visto, has creído. Benditos son los que sin haber visto han creído. Aunque no en principio no tengáis nada claro, podéis ir tranquilamente a ciegas y cuando veis los resultados vais a quedar maravillados. Exactamente. Pues nada, que la gracia y la paz. Fijad lo que dice, lo que dijo Pablo un montón de veces en sus epístolas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. No dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hablo por ninguna parte de ningún falso Dios trino. De Dios nuestro Padre, el Dios supremo, solamente el Padre Celestial. ¿Y qué más dice? Y del Señor Jesucristo, el Señor, el Adonai, el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Era el mismísimo Señor Jesucristo. Ahí lo dice bien claro, de Dios, que es el Padre Celestial, y del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador, sea
con todos vosotros. Así que hasta el próximo vídeo, posiblemente luego la vuelta de esta excursión, porque vamos a un lugar muy bonito de Madrid que se llama El Escorial. A la vuelta posiblemente hagamos otro vídeo muy importante también sobre la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Ahora, Tito, sube Hasta este el vídeo próximo que ha vídeo. quedado muy bien.